Licenciada, buenas noches. Hola, hola a todos. Bueno, antes de empezar con la clase del día de hoy, quisiera saber si eh, no tuvieron inconveniente con la tarea, por favor. ¿Todo bien con la tarea? Sí. Hola. No, la tarea es para el próximo, ¿qué? Mañana o el jueves. ¿Alguien tuvo alguna duda, por favor, para poder aclarar de una vez antes de empezar con el tema de hoy? Licenciado, pues yo un detallito nada más sí me salió, pero tuve que corregir algo. Me habían salido 1000 páginas en lugar de las 500 y no sé por qué razón se dio eso. Supongo que en el Excel estaban como que validadas de la 501 a la 1000, algo así. Pero lo que hice fue ocultar el resto de filas, perdón, desde la Ujú. 501 hasta 1 millón y fracción que tiene Excel. Y ya me salieron las 500. Ah, ok, pero entonces es en la base de datos, ¿no? Sí, supongo que la base de datos es la que tiene activadas, digamos, el doble de columnas, de filas de las que son necesarias. Ah, ok, bueno, habría que ver. Esdras, adelante. Gracias por su participación. Y Esdras, adelante. Buenas noches, licenciado, ¿me escucha? Sí, le escucho, adelante. Gracias. Sí, justamente apoyando el comentario del compañero, sí, la base de datos tiene muchas filas que aparentemente están en blanco, pero tienen un espacio. Eso hace que se generan más del doble de las cartas, entonces solo eliminar las filas que no tienen contenido para que no les duplique la cantidad de cartas que se... Sí, pues, o sea, hay que revisar la base de datos. Bueno, al menos aprendimos a que también hay que revisar la base de datos, ¿verdad? Pero gracias por el comentario de ambos, muy amable. Bueno, hoy quiero que estén un poquito activos en el micrófono, por favor. Vamos a hacer una reseña un poquito acerca de los diferentes acontecimientos dados en las revoluciones industriales que se han dado a lo largo de la historia. La intención es poder llegar al punto en el que hoy estamos y hacer una pregunta abierta y decirles, ¿creen ustedes que estamos en una plena transición en cuanto a, a una revolución industrial? Bueno, vamos a dejarlo en el aire y luego les voy a preguntar a ustedes. Esa pregunta voy a seleccionar a algunos de ustedes para que me la contesten. Es decir, ¿creen que estamos al borde de una transición entre la revolución industrial actual y una siguiente? Bueno, ustedes me van a decir. Pero vamos a empezar hablando de la historia, cómo era antes de la revolución industrial y cuáles eran los roles que los abogados tenían durante las diferentes revoluciones industriales. Eh, bueno, históricamente, desde 1760 a 1840, se dio la primera revolución industrial. Durante ese proceso, pues se empezaron a mecanizar mediante energía hidráulica y de vapor los diferentes procesos industriales, la transformación agraria y el inicio de la industria textil. Fíjense que mucha gente que trabajaba en el campo, que sembraban, que cultivaban, encontraban atractiva la oportunidad de irse a las diferentes industrias y dejaban de cultivar y pues el papá o los esposos o los jóvenes que tenían cierta edad para laborar, pues ya se iban, migraban hacia las grandes ciudades y a través de esa industria que generó oportunidades de empleo, pues
se fueron creando aquellos negocios en donde era necesaria la mano de obra para y diferentes industrias que se fueron creando en ese momento. Esa fue la primera revolución industrial. Ya ven ustedes en las fotos aparece el ferrocarril, aparece como máquina de vapor, ¿verdad? Y las industrias generadas a través de estos mecanismos. Luego saltamos a la segunda revolución industrial y en esta segunda revolución industrial tenemos la generación de una nueva forma de industria a través de la electricidad y el motor de combustión, el telégrafo y el teléfono. Imagínense, eh, en cuanto a la electricidad y los motores, entonces empezaban aquello que funcionaba antes con máquina de vapor. Habían personas que hacían ese trabajo, pero ahora con la electricidad, ya mucha gente de la que antes era necesaria para hacer funcionar las grandes máquinas de vapor, ya no iban a ser necesarias. ¿Por qué? Porque iban a ser sustituidas por la electricidad. Imagínense qué habrán pensado de aquellas personas que se encargaban de echar carbón en una de las máquinas de vapor, por ejemplo, si fuera esa la analogía o el ejemplo, ¿verdad? Dirían, bueno, ahora por culpa de la electricidad nos vamos a quedar sin trabajo, ¿verdad? Esa sería, digamos, la forma de pensar de aquellas personas que trabajaban en ese momento sin electricidad. Entonces había una incertidumbre en el ambiente y pues decían, mira, nos vamos a quedar sin chance. ¿Por qué? Porque ahora ya todo es con electricidad. Luego entra una tercera revolución industrial. Empiezan los equipos computacionales, ya eh, aquello que funcionaba con sistemas eléctricos, pues ya migraban hacia eh, lo digital. Ya empezaban las computadoras, empezaban aquellas computadoras grandotas eh, que fueron evolucionando hacia sistemas más pequeños y pues empezaban microprocesadores, el internet y la robótica. Imagínense, ya en una empresa de vehículos, los ensambles de la fabricación de vehículos ya no la iban a hacer a través de la mano de obra humana, sino que iban a automatizar a través de la robótica. ¿Qué era lo que decían aquellas personas que ensamblaban? Bueno, nos vamos a quedar sin trabajo por culpa de la robótica. Y existía eso en el ambiente, ¿verdad? Luego entramos a una cuarta revolución industrial a partir del año 2010, según más o menos, ¿verdad? En donde se integran las tecnologías físicas, digitales, biológicas y la conectividad masiva e inteligencia artificial. Eh, el Internet de las Cosas, blockchain, Big Data, tecnología 5G, impresión en 3D, que es lo que abrió la brecha de esa cuarta revolución industrial en los registros, pues a partir del 2010. Hoy estamos 15 años después. ¿Cree usted que estamos al borde de una quinta o sexta revolución industrial? ¿Qué es lo que nos depara? ¿Qué cree usted? ¿Nos quedamos sin trabajo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Históricamente, cada cambio que se ha dado a través de las diferentes formas de industria y las tecnologías, pues da esa espinita, ¿verdad? De que en algún momento nos podemos quedar, vamos a ser sustituidos por esa nueva tecnología. A ver, ahora, ya después de mi introducción, como el del Titanic, dice los faroleros. Sí, a mí también me salieron. Ok. Bueno, a ver, quiero que participen unos dos o tres de ustedes para que me apoyen ahí con la introducción. ¿Cree usted, vamos a ser sustituidos, sí o no? ¿Qué va a pasar?
¿Alguien ha escuchado algo? A ver, Emerson, adelante. Pues yo creo que se están dando grandes cambios, licenciado, principalmente con las inteligencias artificiales y la integración de estas inteligencias artificiales con robots específicamente, vehículos que conducen. Vemos que hay bastantes robots, digamos, en tareas repetitivas en fábricas desde hace mucho tiempo, pero últimamente con esto de las inteligencias artificiales, los robots, la gran diferencia es que van a tener la capacidad de aprender diferentes actividades. Entonces, esto va a diferenciar mucho a los robots tradicionales que se utilizaban en las plantas de las fábricas, porque no van a tener necesidad de programarlos, sino que al robot se le va a enseñar como se le enseña a un niño o se le enseña a un aprendiz y va a empezar a desempeñar diferentes tareas en una gran diversidad de áreas de la vida cotidiana. Ok, muchas gracias. Claudia, adelante. Buenas noches, licenciado. La verdad es que lo que yo veo, licenciado, es que podemos ver ventajas y desventajas de los avances tecnológicos y sí, considero que sí va a haber una sexta revolución. De hecho, se está dando en el tema de que pues los inversionistas apuntan a acumular más riqueza a través de reducir sus costos y pues para ello va a tener que automatizar todos sus procesos y usar la mano humana en mínimo. Y podríamos decir que esto es una paradoja, licenciado, porque realmente si nos ponemos a pensar, ¿a quién le va a vender? O sea, ¿quién va a consumir? La economía se mueve en este tema, o sea, hay un círculo. Hay una circulación económica en donde las empresas producen, los trabajadores obtienen un salario de esas mismas empresas y luego ellas mismas van a consumir. Entonces, ¿qué va a pasar con esa circulación económica si no va a haber trabajo? Entonces, las mismas empresas o los mismos inversionistas que han apuntado hacia la tecnología no van a tener consumidores. Por eso decía yo que tiene sus ventajas y desventajas. Sí, todo apunta a que sí vamos hacia otra revolución, en donde va a estar todo automatizado. Sin ir tan lejos, veamos aquí los supermercados ya han suprimido algunas plazas de cajeros y nosotros los consumidores prácticamente cubrimos ese costo con nuestro tiempo al hacer esas transacciones de forma automática. Entonces, sí, es un poquito complicado, pero la parte más negativa, licenciado, es que las nuevas generaciones están ateniéndose a los avances tecnológicos y la verdad es que la parte analítica, la sensatez, los valores, todo eso se está terminando. Ese es mi aporte. Ok, muchas gracias. Fíjese que es interesante porque pues hemos visto que incluso en las tiendas, en los supermercados, ya hay cajeros que pues ya no hay alguien que lo atienda a uno. Usted se lo pasa los productos y los guarda y se los lleva. Por ejemplo, en McDonald's, valga la publicidad, ya usted tiene un selector de producto automático, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, la adaptabilidad a los diferentes sistemas es tal vez obligación de nosotros. Hay un tema de ética del uso de la inteligencia artificial, que es lo último que decía nuestra compañera pues, participó hace un momento, y que tiene que ver ya con los valores, con la forma en que estamos eh, formando a las generaciones, no diría próximas generaciones, más que las generaciones que ya están formándose en este medio. Pero vamos a continuar. Adelante, André, y luego Kimberly. André, adelante.
Perfecto, muchas gracias. Y por favor, Kimberly, adelante. Buenas noches, licenciado. Bueno, yo considero de que no podríamos ser sustituidos por inteligencia artificial porque al final de cuentas, pues todo, más bien le veo un enfoque al facilitarnos las cosas a los mismos humanos. O sea, siempre detrás de todo tiene que existir mano humana. No tendría sentido si somos sustituidos por completo por máquinas. Creo que más bien vamos a tener que evolucionar en cuanto a la forma de prepararnos, porque ya quizá ya no vamos a hacer como un cajero, por ejemplo, de que ya no va a venir el cajero y pues le va a cobrar a la gente personalmente, sino que a través de procesadores tiene que haber gente detrás de todo esto que pues lo va a organizar de alguna manera. Más, sin embargo, en Guatemala yo considero que estamos mucho más atrasados que en otros países. No creo que pues en Guatemala estamos a muchos años de poder evolucionar de esa forma. Es cosa de irnos adaptando y es algo que quizá siempre le vamos a tener miedo a lo nuevo, pero así es esto, ¿verdad? Y tenemos que ir evolucionando y preparándonos en lo que va siendo lo del momento. Pues en este momento, por ejemplo, antes me imagino de que los abogados pues no se promocionaban, por ejemplo, en redes sociales. En estos días yo me doy cuenta de que hay abogados que incluso imparten clases a manera de darse a conocer y es cuestión de esto mismo de la evolución. Entonces, pues, solamente gracias. Y hay abogados TikTokers, ¿verdad? Ok, vamos a dar el espacio también a Eric y bueno, Eric, por favor, adelante. Buenas noches, licenciado. Eh, Buenas noches. Como hacían mención los compañeros, creo que la inteligencia artificial ha sido como la cúspide de la tecnología hasta hoy en día, debido a que hemos avanzado a pasos agigantados en las últimas décadas en cuestiones tecnológicas. Primero fueron algoritmos, luego redes neuronales y ahora pues es inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, creo que sí, varias profesiones y oficios peligran en, en el sentido de que empiezan a desaparecer o automatizarse debido pues a esta nueva tecnología, pero como mencionaba la compañera, creo que también este pues el humano, quiera que no, es irreemplazable, ¿verdad? Entonces creo que es el mejor momento para buscar la adaptabilidad y que no venga como a sustituir en sí, en el caso de la profesión, de una de las que peligra, pues es derecho, ¿verdad? No es ninguna eh, mentira, pero creo que eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Buscar adaptabilidad y para poder pues coexistir y dar un mejor servicio, mejor atención y pues mejorar como el ámbito legal dentro del país, aunque no esté como, no haya un auge como en otros países del primer mundo, ¿verdad? Pero creo que ese es el camino que debe ir tomando más o menos, al menos esta profesión. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Sí, mire, definitivamente tenemos la obligación de, como profesionales, pues, adaptarnos, tener esa capacidad de adaptarnos a las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias, a la forma de poder utilizar la tecnología a nuestro favor, ¿verdad? Bueno, vamos a concluir este espacio de intervención con Daniel Alejandro. Adelante, Daniel. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos los compañeros. Licenciado, pues yo ya estoy entradito en años, ¿verdad? Andamos por las 4 décadas, dijo el señor Arjona. Y hay una cosa que sí yo noté, a mí, por ejemplo, me cuesta un poquito con la tecnología de las computadoras y todo eso, pero yo creo que es algo bueno la tecnología, siempre y cuando se agarre, también el ser humano evolucione. Porque ese es un problema que se da, por ejemplo, en los medios educativos. Yo veo mucho que el sistema educativo no pasa, yo le digo a muchas personas, realmente la primaria es lo que realmente necesita, porque, por ejemplo, en nuestro país,
como dijo un compañero, somos tercermundistas, si no es que cuarto, quinto, porque por ejemplo enseñan muchas cosas que para mí no genera un desarrollo humano en los niños. Pero si vemos los países primermundistas, China, por ejemplo, los niños ellos los tratan de evolucionar desde cierta edad, tratan como que capacitarlos. Entonces, mantenerlos como que al día también con la tecnología para un desarrollo tanto tecnológico como persona. Entonces yo creo que por ahí es donde se debe de tomar en cuenta, porque por ejemplo en mi caso, yo el celular lo utilizo para negocio. Entonces, si lo vemos así, le saco un provecho, es una tecnología, ver un teléfono en el año 95 al 2005, el teléfono no traía cámara, y si traía una cámara, unas cosas feas, ¿verdad? No traía ni linterna, no traía ni radio, ni reproductor, únicamente servía para llamadas. Pero a la vez, conforme el teléfono fue evolucionando, también fuimos evolucionando en una manera de aprendizaje que nos fuimos acoplando. Entonces yo creo que la tecnología hoy en día, porque va a llegar un momento, yo estaba viendo, por ejemplo, esto de los cajeros que está automatizado en los supermercados. Por ejemplo, muchas veces el pago de 5 máquinas que hay, una nada más está recibiendo efectivo. Entonces muchas veces uno dice, no, o sea, hay quienes, yo prefiero tener el dinero guardado en mi casa, ¿verdad? Cuando todos sabemos que, por ejemplo, el dinero es una fuente de contaminación. A la larga va sirviendo, la misma tecnología nos va orillando a automatizarnos, o sea, acoplarnos también a un beneficio, porque a la larga, yo en un momento le digo a una persona, va a llegar un momento que nosotros no vamos a ver un centavo, únicamente vamos a hacer un pagos por medios electrónicos. Y hoy en día hasta por medio del móvil uno puede hacer acreditaciones, cancelaciones, por ejemplo, acerca al móvil, al POS y ya está cancelando. Entonces digo, la tecnología, si uno no quiere acoplarse, va a quedar fuera. Entonces ahí es donde también va a generar muchos desempleos y todos los medios que hay, porque no es solo en cierta área. Por ejemplo, usted decía ayer nos enseñó algo que yo me quedé, por ejemplo, usted dijo, usted quiero 500 demandas, ¿va? Y uno diría, a la chica, si fuera imagínense que fuera una cuestión de estas personas que hacen y dice, mire, queremos demandar a la empresa, pero somos 500 personas. Hace 20 años, podríamos decir que viene el abogado y redacta 500 demandas a máquina. Estamos hablando de aproximadamente de un mes o unos 15 días, por muy eficiente que sea. Pero, por ejemplo, usted nos enseñó algo que se puede hacer en menos de 2 horas. Entonces, es también poner de nuestra parte el acoplarnos y tecnificarnos a la tecnología, o sea, venir y adaptarnos también al sistema. Decir, bueno, si yo no crecí con la tecnología, yo me acuerdo, yo saqué la mecanografía con la famosa máquina, ¿verdad? A picayelo, estaba uno ahí haciéndolo a dedo. Hoy usted le dice a alguien, si sacó mecanografía, no. Ya hoy la juventud de hoy no sabe qué es saber tubular una máquina y toda esa cuestión. Entonces, ¿cuántas palabras debía escribir por minuto? Pero usted agarra una habilidad que tienen los jóvenes hoy en día, por ejemplo, para escribir con el teléfono, esos patojos, están incluso hasta el desarrollo de los niños, desde que vienen, yo me doy cuenta, por ejemplo, la mayoría de los niños vienen muy evolucionados, pero ha sido también el mismo medio tecnológico que ha ayudado a avanzar. Entonces, la tecnología no es mala si nosotros sabemos irnos acoplando, pero si nosotros no nos acoplamos, sí va a ser mala para muchas personas. Por ejemplo, al generar desempleo. Yo me doy cuenta, Estados Unidos es un país primermundista, pero si nos damos cuenta, siempre utilizan la mano de obra del inmigrante. Entonces quiere decir, no porque sea un país o súper evolucionado, va a dejar de utilizar mano de obra, va a ser la calidad y la capacidad de nuestras personas que queremos decir, bueno, yo quiero emprender en esto, aprender de esto. Claro, dice el dicho, nunca se deja de aprender. Entonces, mi punto de vista es la tecnología es buena siempre y cuando sí se sepa aprovechar. Si no se sabe aprovechar, sí va a ser mala para muchos. Y si no, el mejor ejemplo es el celular. Mi opinión, licenciado. Muchas gracias, gracias a todos por sus opiniones. Sí, definitivamente veíamos en la línea
de tiempo, cómo ha evolucionado la tecnología y cuál ha sido la reacción de los diferentes profesionales. Podemos decir que en cada una de las áreas, pues, los programadores, por ejemplo, los ingenieros de sistemas, eh, una IA ya puede generar código con simples instrucciones. Puede generar una página, un sitio web, por ejemplo, y pueden programar. Pero, ¿cuál será que se van a quedar sin trabajo los ingenieros de sistemas? Pues no necesariamente. ¿Será que se van a quedar sin trabajo los profesionales del derecho? Pues la idea acá es poder conocer las diferentes tecnologías y utilizarlas a nuestro favor. Porque si teníamos aquí, les voy a dejar en pantalla, se ve en pantalla, hay un ejercicio. Yo necesito que ustedes me ayuden a crear de forma colaborativa. Es un caso, vamos a crear un caso entre todos. Es un accidente de tránsito y usted va a ser el abogado de esta persona. Pero vamos a crear acá, vamos a crear el caso, ¿verdad? ¿Cómo vamos a crear el caso? Pues no sé, sugieran ustedes. Podríamos decir que hubo un fallecido, por ejemplo, pero que César Pérez no tuvo, no sé, nadie se llama César Pérez, ¿verdad? Porque es ficticio, ¿verdad? Entonces la idea es como crear un caso. ¿Qué caso podríamos escribir acá? Pues digamos que el... ¿Por qué es que vamos a crear este caso? Porque vamos a resolverlo con un asistente legal a través de la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, por favor, voy a pedirles a ustedes, voy a pedirles que me ayuden a crear el caso, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a dejar ahí. Ustedes dentro de unos 5 o 10 minutos, mientras yo termino de explicarles, ustedes me apoyan en la generación del caso que vamos a resolver con inteligencia artificial. Esto es el poder implementar una inteligencia artificial a favor nuestro. ¿Para qué? Para poder optimizar, para poder ganar más casos, para poder generar esa ayuda que necesitamos o que, bueno, tal vez podríamos decir, no es que lo necesitemos, pero sí nos va a ayudar a optimizar nuestro tiempo. Bien, mientras ustedes terminan de llenar el caso, es como cuando usted crea una historia y el otro sigue, ¿se acuerdan? Bueno, mientras pasamos a la presentación. ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues es una rama de la informática que busca crear sistemas o máquinas capaces de realizar tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana. Estas tareas pueden incluir el razonamiento lógico, el aprendizaje a partir de experiencia, reconocimiento de patrones, percepción, toma de decisiones y resolución de problemas. Fíjese que ahora hay IAs o hay aplicaciones con inteligencia artificial que a través de todo un conjunto de datos almacenados en la base de datos crea información nueva. Inclusive, por ejemplo, no sé si ya han creado canciones ustedes con inteligencia artificial. Pues si nos da tiempo, vamos a hacer una cancioncita ahí con inteligencia artificial. Bien, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo funciona la inteligencia artificial? Básicamente, el modelo de una inteligencia artificial fue creado a partir del cerebro humano. Tuvieron que entender cómo funcionan las redes neuronales, tuvieron que investigar cómo funciona el cerebro humano, cómo fue diseñado el cerebro humano para poder crear a partir de ese modelo un modelo artificial de inteligencia que incluye el procesamiento del lenguaje natural, cómo nos comunicamos. Y eso es, pero interesante. Y este tema es muy, muy bonito, el conocerlo, el saber cómo fue gestándose cada proyecto de inteligencia artificial hasta lo que hoy en día conocemos y todo lo que falta por venir. Hay formas o conceptos que se escuchan mucho inteligencia artificial. El aprendizaje automático, por ejemplo, el machine learning es una parte de la IA donde los sistemas aprenden a partir de datos.
Aquí en la inteligencia artificial se utilizan muchos modelos estadísticos o en otros ambientes pues son ciencia de datos, en donde así como hicimos nosotros con los formularios, ¿verdad? Se pide o se obtiene información de algún lado para poder predecir lo que va a suceder. Entonces, de otras ciencias, en estadística, por ejemplo, se utiliza mucho la ciencia de datos, regresiones, correlaciones, y eso nos ayuda a poder que la inteligencia artificial aprenda de esos datos. Hay un modelo de redes neuronales que ayudan a reconocer patrones. Cada neurona, o sea, cuando habla de redes neuronales es porque existen un sinfín de neuronas que son pequeños algoritmos que tienen funciones específicas. Por ejemplo, hay neuronas artificiales que lo que hacen es recepcionar información. Por ejemplo, captan información como de vista, de oído, simulando los sistemas del ser humano. Por ejemplo, captan información de audio, de video, estamos hablando de vista, de oído, ¿verdad? Y las procesan y hay neuronas que emiten una salida de información, que es ya cuando genera, recibe, procesa y genera una información de salida. Eh, También hablamos de procesamiento del lenguaje natural y es que permite que las máquinas entiendan y respondan al lenguaje humano. Se ha creado un tipo inclusive una carrera se creó de esto, que se llama Prompt Engineering, ingeniería de prompts, que lo que hace esa carrera es que le enseñan a usted a comunicarse con una inteligencia artificial para poder obtener los resultados que usted espera. Fíjese. Bueno, sigamos acá. Ejemplo de los usos de la inteligencia artificial. Habíamos hablado hace un momento de que la inteligencia artificial tiene autonomía en el aprendizaje. ¿Cómo hace eso? Bueno, usted acaba de comprar Netflix y pues lo configura en su computadora, en su televisor, y al inicio no le sugiere ninguna película o serie, o posiblemente de manera aleatoria, o por el país o por el sector, digamos, podría sugerirle. Sin embargo, a partir que usted empieza a consumir las películas, las series, entonces todo el contenido relacionado con esas series es lo que le aparece como sugerencia. Ahora le dice, le sugiere que mire tal serie o tal película. ¿Por qué? Porque usted alimentó la inteligencia artificial con datos para que ella aprendiera y pudiera el algoritmo darle como producto lo que usted necesita ver. Pero para ello utiliza la ciencia de datos y para poder predecir lo que usted va a consumir. Lo mismo sucede con la inteligencia artificial con la que trabajan las redes sociales. ¿Por qué? Porque pues usted apenas, usted creo que está pensando todavía. Por ejemplo, busca usted Airbnb en México, ¿verdad? Airbnb en México. Cuando usted ingresa esa información a la red, el algoritmo lo capta y como lo relaciona con viajes, entonces usted después de que solo una simple búsqueda hizo y le va a sugerir hoteles, ofertas de vuelos, le va a ofrecer live miles de alguna empresa de, de algún banco, millas, etcétera. ¿Por qué? Porque usted está alimentando el algoritmo y el algoritmo está hecho para eso. Entonces, tiene un autoaprendizaje y capta la información y se la devuelve a usted como otra información. ¿Para qué? Pues para que aquellas empresas que compran publicidad, compran el poder tener esa información y poder enviarle la publicidad que usted necesita. Porque si usted busca, por ejemplo, si usted se mete a buscar herramientas en, no sé, en ventas en línea, en marketplace,
a usted le van a llegar incluso correos de productos, de herramientas, de ofertas, porque es lo que usted está buscando en ese algoritmo. Algo interesante es que para los que usan TikTok, el para ti de TikTok es hecho con inteligencia artificial y le sugiere a usted lo que usted consume. Entonces, si usted está consumiendo comedia, entonces le va a saturar de comedia el TikTok. Entonces, podríamos pedirle de manera aleatoria. Por ejemplo, bueno, vamos a ver acá, de todos los que están acá, vamos a pedirle a Pablo Sebastián que nos muestre su TikTok y el para ti. ¿Qué es lo que... Solo es un ejemplo, Pablo, oye, no se va a asustar. O a Patricia Mendizábal y vamos a decirle, mire, queremos ver el para ti de TikTok. Entonces, ustedes pueden hacer un autoanálisis de lo que consumen con esas sugerencias. Lo mismo con cuando usted busca en Instagram, todo lo que usted le apacha al buscador, esos videos o imágenes que salen en Instagram son las imágenes que el algoritmo, a través de su inteligencia artificial, ve que a usted le interesa y por eso se los muestra. Bien, vamos a seguir. Esta imagen la coloqué acá porque realmente así debe ser. Debe ser la inteligencia artificial una ayuda para las tareas del ser humano y no la sustitución del mismo, ¿verdad? Pero siempre va a depender de nosotros el poder tomar la herramienta e implementarla. Por ejemplo, dicen por ahí que los maestros van a ser uno de los primeros afectados por la inteligencia artificial porque una IA ahora enseña mejor que un maestro, por ejemplo. Entonces, ¿se van a asustar los maestros? Y no, no necesariamente. Deberíamos aprender a usar la inteligencia artificial. Los abogados tienen que saber utilizar la inteligencia artificial. Entonces, por eso, pues yo me di la tarea de incluir este tema en el curso, porque realmente este tema no existe en el pensum. No está este tema, ni tampoco la automatización que hicimos esta semana, sino, pues yo traté de actualizar un poquito. La IA va a crear un sindicato de maestros. Bueno, vamos a ver. Hay inteligencia artificial fuerte y débil. La fuerte, pues, es lo que se espera, digamos, que hipotéticamente es que la inteligencia artificial pueda llegar a ser muy similar al ser humano, ¿verdad? Que eso es lo que buscan. Y bueno, aquí tengo algo, les puse 3 imágenes. Necesito que las analicen porque la forma en que nos comunicamos con la inteligencia artificial nos da como resultado lo que nosotros queremos, ¿verdad? Por aquí Eddie dice la Skynet. Bueno, antes parecía broma lo de Terminator y Skynet, ¿verdad? Pero ya casi va llegando a una realidad. Vamos a asustarlos a todos. En la primera imagen dice, yo con mi cinturita de avispa porque el genio de la lámpara malinterpretó mi deseo. Bueno, ¿qué deseaba ella? Cinturita de avispa. Yo forrada en lana porque el genio de la lámpara malinterpretó mis deseos. Esta es la tercera dice, yo toda tuneada porque el genio de la lámpara malinterpretó mi deseo. No sé cómo interpretan ustedes estas 3 imágenes, pero yo lo relaciono con el prompt engineering. ¿Por qué con esto? Porque el prompt engineering es la forma en que nos comunicamos con la inteligencia artificial. Si no sabemos cómo darle instrucciones a la inteligencia artificial, entonces vamos a tener resultados que no queremos. Por ahí Elmar dice, son errores de lenguaje. Sí. La inteligencia artificial utiliza patrones establecidos según la gramática
según la sintaxis, y tiene patrones muy perfectamente programados para entenderlo. Ahora, hay versiones, por ejemplo, en ChatGPT está la versión 1, 2, 3 y la 4, que es la versión de paga. La versión 4 en DeepSeek estamos con la R1, pero esta ya contextualiza, fíjese. Entonces ya interpreta inclusive lo que usted quiso decir y le genera cierta información con base al contexto que pueda interpretar según su algoritmo de autoaprendizaje. Sin embargo, si usted le dice, mire, quiero cinturita de avispa, le va a dar cinturita de avispa. Si usted le dice, quiero que me forren en lana, sí, porque esta es como mexicana, me imagino yo, entonces se interpreta, la IA interpreta pues que la va a forrar en lana. Y la tuneada me imagino que es de las tunas, ¿verdad? Y por eso es que está tuneada. Bien. Y pues hay que entenderle a qué le llaman tuneada en el otro contexto, ¿verdad? Bien, entonces, el día de mañana vamos a seguir con ingeniería de prompts, prompt engineering, que básicamente son la forma en que nos comunicamos con la inteligencia artificial. Por ahí hay algunos conceptos que vamos a ver el día de mañana. Ya mañana les comparto el cuestionario. Voy a tratar de que sea desde temprano para que lo tengan ustedes y puedan repasar para su examen. Bien, dudas hasta el momento. Voy a leer mensajes y también voy a ver cómo van con el caso, porque el caso lo vamos a resolver utilizando inteligencia artificial. Dice, la IA hay que explicar bien lo que se desea, porque de lo contrario no nos da respuestas adecuadas. Muy bien. No sé si alguien más tiene algo en el chat. Vamos a ver ahorita el documento. A ver, dice, César Pérez tuvo un accidente de tránsito y solicita su apoyo como abogado. El señor Guillermo García tiene 2 años de casado, pero en marzo su esposa lo sorprende engañada, por lo que la esposa ofendida sin la voluntad de perdonarlo. La señora Lady Benota Morales, 75 años de edad, profesional de derechos, abogada y notaria, por lo mismo reconoce sus derechos y manda el divorcio. Demandando también una pensión para sus 2 hijos y para ella. Por lo que su pretensión es una mensualidad de 4,000 para cada hijo y 3,000 para ella, lo que el señor no accede, argumentando que gana tan solo 10,000. Determine qué debe hacer la señora Verona para que su demanda proceda. Bueno, yo creo que tenemos un poquito de tiempo como para crear un prompt y pedirle a la inteligencia artificial que nos sugiera una solución para este caso. Bien, vamos a ver acá. Vamos a abordar este caso. Primero, pues vamos a agregar acá. Vamos a pedirle a la IA que analice el caso, ¿verdad? ¿Qué rama del derecho es la que vamos a ver ahorita? A ver, ¿qué rama del derecho ve este caso en particular? ¿Sería civil ese? Civil, ok. Entonces vamos a asignarle un rol. Bueno, ahorita, como todavía no les he enseñado sobre prompt engineering, entonces vamos a hacerlo sencillo, ¿verdad? Vamos a asignarle un rol y le vamos a decir, eres experto en derecho civil, dijimos, de civil, ok, civil, en Guatemala. ¿Por qué? Porque necesitamos contextualizar. Si no contextualizamos, entonces nos va a generalizar, ¿ya? Entonces vamos a primero pedirle que analice el caso, ¿verdad? Vamos a analizar. Y necesito que analices el siguiente caso.
Ok, así es sencillo, solo lo vamos a hacer así. Vamos a darles una estructura acerca de cómo generar un asistente legal, pero eso es después de haber visto los parámetros necesarios. Vea, pues, dice, sí puedo ayudarte con un análisis jurídico detallado del caso en el marco del derecho civil guatemalteco, especialmente en materia de familia y pensiones alimenticias, conforme al Código Civil de Guatemala y la Ley de Protección, la Ley PINA. Análisis del caso, dice. Según el artículo 155 del Código Civil, el adulterio es una de las causales legales para solicitar el divorcio. La señora Lady Verona Morales, al ser profesional de derecho, está en pleno uso de su derecho de accionar judicialmente el divorcio en base a la infracción cometida por su esposo. Procedimiento: presentar la demanda ante el juzgado de primera instancia de familia, probar el adulterio mediante testigos, fotos, mensajes, redes sociales u otros medios de prueba admisibles. Solicitar la misma demanda, en la misma demanda la asignación de alimentos para sus hijos menores y, si lo desea, para ella misma. Bueno, alimento para los niños. Y así viene la descripción, vea, de qué artículos. Aquí podemos solicitar en el mismo prompt, o sea, y dame los artículos para poder establecer la demanda o justificar y crear el prompt que nos va a dar toda la información que necesitamos. Por ejemplo, dice obligación del padre, el padre está obligado a brindar alimentos a sus hijos menores, según el artículo 252 y siguientes del Código Civil y reforzado por la Ley PINA. Cuantía razonable. La señora solicita 4,000 para cada hijo, es decir, 8,000 mensuales, lo que representa el 80% del ingreso mensual. Esto podía considerarse desproporcionado, pero el juez evaluará la capacidad económica, necesidades, nivel de vida previo al divorcio, los otros ingresos ocultos o no declarados. Si se prueba que él tiene ingresos adicionales o nivel de vida mayor al que declara, la pensión puede ajustarse a lo solicitado. Bien, y así, fíjense que tenemos acá el análisis del caso, fíjense, de un caso que ustedes nos plantearon acá. Conclusión: la señora sí puede demandar el divorcio con base en el adulterio y solicitar la pensión para los hijos. Para la de ella no es automática, debe probar su necesidad económica. El juez determinará montos razonables y podemos incluso pedirle la estrategia de la demanda, fíjese, para que nos pueda dar, digamos, los pasos para poder establecer la misma. Bien, y aquí solo le agregamos el análisis del caso, ¿verdad? ¿Qué opinan? A ver, último, aquí solo vamos a pedirle un par ahí que que participen. 2 personas son las 3 minutos, tenemos 1 minuto para cada uno. ¿Alguien que desee participar? No, no sé, ya se fueron, capaces que ya se fueron. Buenas Adelante. noches. ¿Perdón? Buenas noches, licenciado. Quería comentar al respecto de la utilización de esta aplicación del ChatGPT o GPT. Ajá. Que sí es bastante asertiva, lo único que hay que tener cuidado es en siempre decirle que es en el ámbito legal de Guatemala, porque si no, pues tira de México, de otros países centroamericanos. Y también en cuanto a los artículos, no es muy asertivo. A veces tira un artículo, pero no es el artículo exacto que uno está buscando. Ahora, en relación a cómo él analiza el caso, sí lo analiza bastante bien, ¿verdad? Sí tiene una buena asesoría y es importante describirle bien qué es lo que uno quiere, ¿verdad? A la aplicación. Solamente ese comentario quería hacer. Muchas gracias. Sí, fíjese que definitivamente acá nos falta estructurar, por ejemplo, para poder estar seguros de que sí está utilizando la legislación vigente, actualizada y, como decía la compañera, de Guatemala. Entonces se le pueden agregar aquí en el prompt o adjuntar, enviarle, por ejemplo, el PDF, adjuntarle el PDF acá de las leyes que queremos que analice para estar seguros que van a ser
los artículos que necesitamos que analice. Se puede dejar el enlace a un PDF, por ejemplo, si buscamos la Constitución política, y está en un enlace acá voy a descargar el enlace y se lo voy a poner acá. Entonces, analiza la Constitución de Guatemala según el siguiente enlace. Y yo le dejo el enlace para no subir archivos. Pero vamos a que esto va dentro del mar de la ingeniería de prompt que se le va a generar para que nos dé el resultado que nosotros necesitamos. Entonces, buen punto el de la compañera, y sí, definitivamente tenemos que especificarle las leyes a utilizar para que nos dé el resultado que queremos. Dice, todo depende de la forma en que pidamos. Hay una función de chat GPT gratuita. Sí, en la de pago tienen. Fíjese que no necesariamente, de hecho, ahorita con DeepSeek, que es gratuita también. A ver. Creo que sí Ok, aquí. Vean, dice demanda de divorcio, fundamento legal, reconoce el adulterio, pensión alimenticia para los hijos. Es decir, la otra inteligencia artificial también nos da las diferentes estrategias, pero tenemos que saber cómo pedir la información. Si no nos da, digamos, lo mínimo que nosotros solicitamos. En ChatGPT, digamos, vamos a ver, voy a abrir una sesión. Ya con eso vamos a terminar, ¿oyeron? Ya solo era una como muestra. Vamos a usar acá. Disculpe, Sí, adelante. el asistente de WhatsApp también es casi similar y también le ayuda bastante a uno. Sí. Entonces, como son modelos de inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, acá tenemos. Si se dan cuenta, la versión gratuita y la versión de paga, pues es el análisis es igual, es bastante similar. Entonces, no tiene que ver si es una versión de pago, pero sí definitivamente hay limitaciones, ¿verdad? Se puede hacer cierta cantidad de búsquedas en una versión gratuita de ChatGPT, ¿verdad? Ahora, con DeepSeek habría que establecer bien cuáles son los parámetros de búsqueda para poder hacer. En la de pago tiene más bondades, ya. Bueno. Bien, entonces nos quedamos por acá el día de hoy y mañana, primero Dios, nos saludamos nuevamente. ¿De acuerdo? Les deseo una feliz noche. Nos vemos mañana. Gracias, Feliz Nick. noche. Buenas noches, Nick. Gracias. Feliz noche a todos. Good night, good night. Feliz noche. Gracias por su asistencia. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Gracias por su asistencia a todos.